Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de dudas, preguntas y reflexiones de los oyentes, o mejor dicho, de los escuchas de La Contracrónica. Ayer no pudimos hacer la contraportada, no por nada, sino porque es que no estuve yo físicamente para poderla hacer. Llegué muy tarde de Pamplona, donde pasé un día estupendo, si no fuese por el tiempo que me trató realmente mal, al punto que me he resfriado incluso un poco. No paró de llover en todo el día, pero cuando yo no paró, es que no paró, ni un solo minuto dejó de caer agua, y además en grandes cantidades. Sumémosle a eso, que había 5 o 6 grados, pues ya os podéis imaginar su efecto sobre mi nariz, que vamos, que llevo todo el día estornudando. Esperemos que para mañana ya, que tendremos un día bastante más lioso con el tema de las elecciones, se me haya pasado este resfriado tan irritante. Bien, hoy sí tengo ya fuerzas de prepararla y tiempo sobre todo de preparar la contrarréplica, así que vamos a pasar a ella en cuanto os dé el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras notas de voz, ¿se entiende? No me mandéis las notas del colegio ni nada de eso, notas de voz de WhatsApp al siguiente número. Es el 690 8279 09 690 827909. Ya sabéis, 1 o 2 minutos de duración tienen que durar aproximadamente, y sobre todo, y no me canso de insistir esto, tienen que sonar bien, tienen que, no es que tengáis que comprar un micrófono de 300 euros, pero con el micrófono del teléfono basta, pero no tiene que haber mucho ruido de fondo. Os lo pido por favor, y os lo piden todos, porque a fin de cuentas este programa, como todos los programas de radio, solo se escuchan a través de los oídos, solo se llegan a nosotros a través de los oídos, por lo tanto el sonido tiene que estar lo más limpio posible. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con David, que es un oyente de Valencia, que tiene una reflexión sobre un tema del que se ha hablado aquí en algunas ocasiones, que es la prisión permanente revisable. Es un tema que ha pasado por la contracrónica en un montón de veces, no sé cuántas, pero que no deja de estar en actualidad continuamente. Cada vez que hay un crimen gordo, quiero decir, en España, pues sale a relucir este tema de la prisión permanente revisable. Bien, pues yo hace unos meses hablé de él, le dediqué incluso un programa al asunto este, y David me quiere hacer una serie de precisiones. Hola Fernando, quería hacerte una pequeña reflexión sobre la contra que hiciste sobre la prisión permanente revisable, que por cierto, vamos, me gustó mucho. Y antes de empezar, bueno, quiero dejar claro que yo estoy a favor de la prisión permanente revisable. Ahora bien, no a cualquier precio, no con cualquier argumento. Yo creo que los argumentos que tenemos que seleccionar son muy importantes. En primer lugar, en la contra dijiste que cerca del 80% de españoles estaban a favor de esta pena. Y bueno, que una inmensa mayoría esté a favor de algo no necesariamente es bueno. Por lo tanto, este argumento yo creo que no es un argumento fuerte que debiéramos usar. De hecho, es una falacia ad populum. También hubo un porcentaje muy alto de alemanes en el 36 que estaba a favor de que Hitler gobernara y luego pues pasó lo que pasó. Las mayorías no siempre tienen razón. Otra cosa que tampoco me quedó muy claro, tampoco me pareció como un argumento sólido, era el decir que el principio de reinserción de las penas realmente no existe, que es un mito. Bueno, el artículo 25.2 de la Constitución dice claramente que las penas privativas de libertad, las medidas de seguridad, etcétera, estarán encaminadas a la reinserción y reorientación social. Es decir, el principio existe. Y negarlo lo que hace es dar la razón a los nacionalistas y a toda esta gente que está en contra respecto a que es una pena cruel, es una pena equiparable a la pena de muerte, etcétera. El argumento ahí realmente es que sí que respeta el principio de reinserción social en tanto que es una pena que se revisa. No es permanente. En cuanto haya indicios de reinserción social, a esta persona se la pone en libertad, siempre y cuando hayan pasado pues, una serie de filtros, hayan cumplido una serie de años de condena, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el argumento fuerte está ahí. Luego también decir que las penas, digamos, están pensadas para resarcir a la víctima, creo que también es otro error, no es exacto del todo. Las penas no son más que la consecuencia legal prevista
en el Código Penal para una serie de conductas o de hechos que están tipificados como tipos penales. Entonces tenemos un presupuesto y luego una consecuencia penal, ni más ni menos. Y esto estas penas se fijan para disuadir a la gente de cometer ciertos delitos, con la intención de que de proteger unos determinados bienes jurídicos que la sociedad en conjunto consideramos que son tan extremadamente valiosos que merece la pena privar de libertad al que los lesione. Para resarcir a las víctimas, pues tenemos la responsabilidad civil ex delicto. Eso sí que es para resarcir. Pero una pena no resarce. Es decir, si a mí ahora, por ejemplo, matan a mi hijo, que yo mate a la otra persona no me va a devolver a mi hijo, ni me va a dar más tranquilidad, ni me va a resarcir. Entonces yo creo que se puede construir una argumentación mucho más sólida que tumbe por completo a los argumentos que presentan los que están en contra. Que de hecho el resto de argumentario me pareció, vamos, exquisito. Tanto las soluciones de derecho comparado que dabas de otros países que sí que tienen estas condenas y demás, creo que es intachable, vaya. Y yo confío en que el Constitucional, más tarde que pronto me imagino, pero resolverá a favor. Vamos, estoy casi convencido, pero bueno, lo veremos con el tiempo. Nada, muchas gracias por tus programas, por tu podcast y un saludo muy cordial. Bueno, David, una cosa es que el principio exista y otra es que sea efectivo. A ver, todo el mundo sabe que de la cárcel, por lo general, se sale peor o bastante peor de lo que se entra. La cárcel es una escuela, sí, pero una escuela de delincuencia. Eso no es ningún secreto. Es cierto que algunos se consiguen reinsertarse en la sociedad, estudian una carrera universitaria y luego, después de su paso por la cárcel, pues salen mejor de lo que entraron. Pero son la excepción y precisamente porque son la excepción, pues hablamos de ellos. Decimos, pues fulanito, fíjate, se comió 15 años de cárcel y salió de la cárcel y era licenciado en Derecho y en Filosofía y a partir de ahí reencauzó su vida. Bien, lo normal es que fulanito, hablemos poco de él porque hay pocos fulanitos que reencaucen bien su vida y que estudien Derecho y Filosofía dentro de la prisión. Pero bueno, que aunque sea su función y esté constatado como tal en el papel, la realidad, como bien sabemos, es muy distinta. Respecto al otro que dices, el resarcimiento de las víctimas, que no es la función, por supuesto que es la función. Ese presupuesto penal que tú dices, esto es un presupuesto penal y tiene sus consecuencias. Bueno, ese presupuesto penal no está ahí puesto por capricho, por el legislador. Se pone o se prevé en su momento, teniendo en cuenta, entre otras cosas, resarcir a las víctimas. No es lo único, pero es uno de ellos, para evitar que las víctimas se tomen la justicia por su mano. Luego, además, está la protección de los bienes jurídicos, como por ejemplo la vida humana. Eso por descontadísimo, y para desincentivar a la comisión de delitos. Pero el tema de resarcir a las víctimas es fundamental. Pero vamos, que si te matan a tu hijo, especialmente si lo hacen de manera alevosa o muy cruel, y al asesino le condenan a 18 meses de cárcel, a ver, no te dará en absoluto igual. Dices, a mí me da igual. No, por supuesto que no te da igual si matan a tu hijo y querrás que le caiga la máxima pena. Y hasta es posible que si le caen solo 18 meses, es posible que te entren ganas de encontrarte cara a cara con él, con el asesino de tu hijo por la calle. Así que el tema de resarcir a la víctima es un elemento clave en cualquier tipo de penas, especialmente las relativas pues, a asesinatos y cosas por el estilo, o si te han robado en la casa. Pongamos por caso que un tío llega, te roba la casa o te la incendia. Bien, le agarran, le juzgan y le condenan a 6 meses de cárcel que ni siquiera entra en prisión. Tú dirás, bueno, vale, sí, perfecto, pero ¿y yo qué? No, pero le hemos puesto que además tiene usted que darle tanto dinero, ¿vale? Pero que luego es insolvente y por lo tanto no va a haber un euro. No, pero es que quiero que este tipo, después de lo que hizo, no se pudre en la cárcel, pero sí pase unos cuantos años en la cárcel. Es decir, es que si no, no tiene mucho sentido la justicia. Me la tomo yo por mi mano. Este asunto de resarcir a las víctimas no se suele tener en cuenta, pero es importante. Bien, seguimos con Pedro, que tiene un comentario sobre Jair Bolsonaro. Pues estaba leyendo los diarios digitales y he visto que Jair Bolsonaro ha subido el salario mínimo. He escuchado y he leído a muchos periodistas hispanoamericanos apoyar a Jair Bolsonaro diciendo que era liberal, pero la primera medida que ha tomado ha sido subir el salario mínimo, una medida bastante socialista. Y esto no solo pasa con Jair Bolsonaro, también pasó con Donald Trump,
que los liberales hispanoamericanos celebraban su victoria, pero al final lo que ha hecho ha sido subir aranceles con China y con el resto de Europa. Era solamente eso. Quería saber tu opinión sobre eso. Pues no, Pedro, Bolsonaro no ha subido el salario mínimo. De hecho, incluso lo ha bajado. Esto fue hace unos meses. A ver, me explico. Su antecesor en el cargo, Michel Temer, que fue presidente de Brasil, pues hasta hace casi un año, ¿sí? Prácticamente un año, había presupuestado un aumento del salario mínimo de 1.006 reales para el año presente, para el año 2019. Bien, como llegó Bolsonaro, no lo puso en marcha. Esperó a que llegase Bolsonaro porque como tomaba posesión, creo que fue el 2 de enero, pues dejó que ya lo firmase el decreto, lo firmase el nuevo presidente. Bien por él, porque tampoco lo había presupuestado, pero no lo había firmado todavía. Sabía que a partir del 2 de enero iba a ser presidente otra persona. Bien, lo que hizo Bolsonaro al llegar fue, no anuló la subida en ningún momento. Lo que hizo fue rebajarla a 998 reales. Nada más. De hecho, si leíste estas noticias, leerías que en unos medios estaban diciendo que Bolsonaro había bajado el salario mínimo y en otros medios diciendo que lo había subido. Bien, había hecho ambas cosas, aunque parezca un poco paradójico. Pero vamos, Jair Bolsonaro, a ver, ni es liberal ni pretende serlo. Si tuviésemos oportunidad de preguntarle personalmente, oiga usted, señor Bolsonaro, ¿es usted liberal? Él te diría que no en absoluto. Una cosa es que luego pues incluya en su programa electoral algunas medidas de corte liberal. Pero bueno, ya sabes que los hay muy entusiastas, muchísimo, y confunden la parte con el todo. A ver, esto del salario mínimo a Bolsonaro le parece bien. A la vista está que subió el salario mínimo, aunque no en la medida en que lo había previsto Temer. De hecho, no aumentó la cantidad fijada por Temer porque la estimación de inflación que le habían dado era algo más baja y por lo tanto pensó que en lugar de 1.006 reales, pues subirlo en solo 998. A ver, son solo 8 reales de diferencia que al cambio, lo he ido a mirar, al cambio de hoy eso es 1,70 €. Como ves, él hizo la subida que estaba prevista porque seguramente cree en ello, nada más. Lo que hizo fue hacerle un ajuste minúsculo. Bien, vamos a continuar, vamos ahora con John, que tiene una cuestión sobre fonética castellana. Hola Fernando, justo hoy escuchaba a un oyente tuyo decir un comentario, Luis se llamaba, sobre la fonética, luego nos empantanábamos, te empantanabas más bien, pero sin ningún tipo de connotación negativa, sobre la fonética y demás. Y reflexionando sobre ello, yo recuerdo una charla, más bien una entrevista que se le realiza al director del Instituto Cervantino, me parece. Y se le pregunta, esto es en Radio Nacional hace un par de años, sería magnífico rescatar esa entrevista, y se le pregunta sobre cierto elitismo que hay a la hora de escribir, ¿no? Pues eso, no solo el utilizar el vocabulario más culto, sino además cuidado a la hora de las erratas y ya quizá erratas no, porque es más inconsciente, sino fallos, pues como decía, de la B y la V, B larga, B corta, creo que se dice en Sudamérica, y demás. Y entonces sacaba una reflexión muy profunda y te decía, el director en cuestión contaba cómo, caramba, un personaje como puede ser Cervantes o Lope de Vega y otros de los que no me acuerdo, escribían sin tener, sin tener a bien ningún tipo de no seguían las reglas sintácticas para nada, ni comas, ni puntos, y mucho menos Vs, Bs y Cs y demás. Y caramba, no creo que se les pueda llamar ignorantes ni incultos. Y no solo eso, sino además se hacía una reflexión sobre la forma de escribir de Cervantes y la forma cervantina de escribir, en el sentido de escribir todo de seguido. El tío parece ser, nos contaba el director este, que, bueno, claro, había estudiado, madre mía, lo que habría estudiado sobre la obra de Cervantes, ¿no? Y sobre todo que eso se veía en el Quijote. En el Quijote el Quijote era una obra escrita de corrido, ¿no? Y eso también te lo hacía reflexionar cómo, ostras, un personaje literario, como puede ser, literario, mejor dicho, como puede ser el Cervantes,
Dios mío, se había saltado a la torera cualquier, ¿no? Cualquier guión de cómo escribir o cómo hacer una redacción, ¿no? El tío lo había hecho todo de vez y de hecho te daba pequeñas notas o ayudas. El director te decía, si te das cuenta en estas páginas se puede ver, o a lo largo del Quijote se puede ver cómo Cervantes va aludiendo a partes anteriores, o en la forma de escribir ya te das cuenta de cómo el tío lo había hecho todo de corrido. No sé, me parece algo, una reflexión bastante interesante. La comparto contigo y con quien más quiera escucharla. Y de nuevo, muchas gracias por tu programa. Vaya. Bueno, John, es que en tiempos del opio de Cervantes no estaba aún fijada la ortografía, por lo que la B y la V, la X y la J, por ejemplo, daban un poco igual. El escritor, que se ponía el escritor o un oficial de un registro, se ponía a escribir y era la primera letra que le venía, ¿no? O luego tal y como la había visto escrita. No importaba. Era un asunto que a nuestros antepasados del siglo XVI pues les daba bastante igual. De hecho, en la primera edición del Quijote, que es de 1605, vemos como el título, podéis buscar la portada, buscáis en internet, primera edición del Quijote y lo veréis, el título es El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Pero claro, con esa X pronunciada como J, porque la X tenía esa posibilidad en aquel entonces. De hecho, conoceréis a alguien que se apellide Ximénez, por ejemplo, o lo habréis visto en algún restaurante con vino al Pedro o con solomillo de ternera al Pedro Ximénez. Pues no es al Pedro Ximénez, es al Pedro Jiménez. Lo que pasa es que en el castellano de aquel entonces esa X se pronunciaba como J también. También lo podrían haber puesto con J, pero lo ponían con X. Como ves, el tema este de la ortografía no estaba tan cuidado. Es más, en esto de lo del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, la tengo delante, me lo he ido a buscar en Google. A ver, si seguimos, vemos, por ejemplo, que la dedicatoria, que se la dedica al duque de Béjar, como todo el mundo sabe, no pone Béjar, pone Bellar, lo pone con I latina. Que además este hombre, el duque de Béjar, era también, entre otros títulos, era conde de Benalcázar. Bien, pues aquí, en esta primera edición del Quijote, vemos que va dedicada al conde de Benalcázar, del Benalcázar con cedilla, que es una letra que el castellano perdió en aquella época y se sustituyó, pues en casi todos los casos se vino a sustituir por Z. La cedilla en castellano se pronunciaba como el fonema se llama Benalcázar, una cosa así, más o menos. El hecho es que desapareció en otros idiomas, el catalán, por ejemplo, o el portugués. La cedilla se mantiene, pero en castellano desapareció. Bien, hoy el conde de Benalcázar es el conde de Benalcázar con Z. De hecho, si vamos a la literatura del Siglo de Oro y la leemos sin adaptar, hay un montón de textos de los principales autores que están más adaptados al castellano actual y otros directamente son originales. A mí, de hecho, me gusta leerlo en el castellano original. Lo que adviertes, nada más ponerte con ello, es que bailan las formas un poco a capricho del autor. El Siglo de Oro, como bien sabes, es el XVI y XVII. ¿Por qué a partir del XVIII empieza a haber cierta unidad? Pues porque la primera ortografía castellana aparece en el año 1726. En ese año, la Real Academia, que acababa de ser fundada unos años antes, publica el primer diccionario de autoridades. Y ahí está la primera ortografía española como tal. De hecho, en el prólogo, los académicos de aquel entonces, de esto hace 300 años, explican la fijación ortográfica de la siguiente manera. Esto es textual, de este diccionario de autoridades de 1726. Dice: una de las principales calidades que no solo adornan, sino componen cualquier idioma es la ortografía, porque sin ella no se puede comprender bien lo que se escribe ni se puede percibir con la claridad conveniente lo que se quiere dar a entender. Yo creo que esto que alguien se tomó el trabajo de escribir hace 3 siglos sigue siendo de plena autoridad. Autoridad y actualidad. Es decir, la ortografía es importante porque si no, si cada uno eligiésemos la B, la V, etcétera, la J, la Y, la X, pues habría textos que serían directamente imposibles de leer. Sobre este mismo tema de la ortografía también nos quiere hablar José Antonio. Me sorprendió mucho el otro día que dijeses, Fernando, en contestación a un oyente argentino que planteaba la posibilidad de un cambio ortográfico o gráfico de la lengua castellana, que en Argentina se incurría en yeísmo, en México a medias, y que indirectamente viniste a decir que en España no, dado que tú eras
de la parte central y decías pronunciar bien la L y por tanto no incurrir en yeísmo. Si en la parte central de España o de la península no incurrimos en yeísmo, eso significaría que en ninguna parte de España se incurre en yeísmo y pronunciamos la L de forma diferente a la Y cuando funciona como consonante, cuando es precisamente en la parte central de España y por irradiación en gran parte del norte y del sur peninsular, donde para los españoles del Levante peninsular y de las Baleares incurrimos flagrantemente en yeísmo, dado que ellos sí lo diferencian bien al tener ese sonido bien diferenciado en el catalán, valenciano o mallorquín. Por eso me sorprendió que te pusieras como ejemplo precisamente tú de Madrid, por tanto del castellano que se habla en toda la parte central, de no incurrir en yeísmo en comparación con Hispanoamérica. Yo desde luego pronuncio igual la L que la Y cuando ésta funciona como consonante, y toda la gente de mi entorno y que he venido conociendo en mi vida hasta que me independicé y viví precisamente en comunidades del Levante peninsular, pronuncian igual que yo, sin diferenciar la Y de la L. Que yo sepa, eso es el yeísmo. Otra cosa es que sea tan fuerte o no como en algunos países de Hispanoamérica, pero no entiendo que dijeras que tú no incurres en yeísmo. Y si es así, que puede ser, no eres un hablante típico de castellano de la parte central de la península. Bueno, José Antonio, a ver, en Madrid hablamos el castellano más puro y más cristalino del mundo, y no se hable más, que para algo Cervantes, Lope, Quevedo, Tirso, Calderón y demás eran todos madrileños. Bueno, ahora en serio, a ver, en Madrid somos yeístas como la mayor parte de los hispanohablantes de ambos lados del Atlántico. En España creo que del yeísmo propiamente dicho, es decir, es no diferenciar el sonido de la EIE y el sonido de la Y, de las dos L's y de la Y, creo que solo se salva Castilla y León, y ni siquiera entera esa comunidad. Lo que no somos en Madrid es yeístas, bueno, en Madrid ni en la mayor parte del mundo hispanohablante somos yeístas con reilamiento. ¿Vale? Ser yeísta, el yeísmo reilado, que es una característica típica del español rioplatense. Ya sabes, el uruguayo que tenía un caballo. Bueno, pues eso se llama reilado, que es lo que no nos hace tanta gracia cuando oímos hablar a un tipo de Buenos Aires o de Montevideo, y que es la seña de identidad por antonomasia del español de esa zona del mundo. En España, al final, lo que hemos hecho, como ha sucedido en otras muchas partes, es pronunciar todo como la I. Yo, efectivamente, acabo de decir yo, lo he dicho yo, que sería lo propio. Digo yo, y lo pronuncio igual que yo caballo. Utilizo exactamente el mismo fonema. Bien, en ese aspecto sí que somos yeístas, es decir, que tenemos un defecto en el habla, pero que se está extendiendo a toda velocidad. Es más, en ciertas zonas de España donde no se padecía este defecto, se padece hoy por el influjo de las películas, de los programas de televisión, los informativos, etc. Pero vamos, en nuestro caso lo que ha imperado al final ha sido el yeísmo que tú y yo empleamos y la mayor parte de españoles, pero por ejemplo el caso de Argentina pues es el sheísmo, de reilado tan típico que luego, a pesar de que hay zonas de Argentina donde no se ve eso, no se escucha por lo menos, el caso de Córdoba, por ejemplo, el norte del país, al final en la televisión argentina los yeístas reilados son mayoría, por lo tanto se ha quedado casi como un estándar. Bien, vamos ahora con Daniel, que tiene una cuestión sobre sobre ciertas aficiones posmodernas. Me gustaría preguntarle si usted, que ha estudiado tanto la historia, ¿cree que hay una relación entre la falta de problemas reales y la crisis social que vivimos en Occidente, donde gran parte de la población se está volviendo extremadamente, digamos, sensible? Me refiero a la deriva que están tomando los movimientos como el feminismo, la lucha obrera, que antiguamente sí que perseguían causas necesarias y muy respetables, pero que ahora, a mi manera de ver al menos, solo buscan estupideces
y cosas que al final parecen de broma, pero que sin embargo tienen mucha acogida y bastantes seguidores entre los jóvenes. ¿Puede ser esto porque las últimas generaciones no hemos tenido que afrontar grandes catástrofes, como pueden ser guerras o hambrunas, ni tampoco tiempos difíciles como pues pudo ser la posguerra o la transición, por ejemplo? En resumen, que creo que el ser humano se crece ante la adversidad y que el exceso de ocio o de abundancia vuelve al hombre más incapaz, por así decirlo. Bueno, tenemos ese refrán en castellano que dice que el mar en calma no crea buenos marineros. No, me gustaría saber su opinión y muchas gracias y felicidades por el programa. Bueno, Daniel, algo de eso hay, pero vamos, mi generación, que los nacidos en los años 70 del siglo pasado, no padecimos ni guerra ni posguerra y crecimos además en un país rico y no nos contagiamos de todo esto, es decir, de toda la pamema esta posmoderna. A ver, para entenderlo creo que hay que ir a algo cuyo aniversario se celebró ayer, por cierto, el día 9 de noviembre. Me refiero a la caída del muro de Berlín y al posterior desmoronamiento de todo el orbe soviético. No todo o casi todo, porque ahí tenemos a Cuba o ahí tenemos a Corea del Norte, pero bueno, prácticamente todo el orbe soviético. A ver, eliminada ya la apelación a los proletarios del mundo, a que se unan a la revolución, bueno, pues lo que tuvieron que tirar es de otras causas, pero otras causas muy dialécticas, que tuviesen un bueno y tuviesen un malo, fácilmente identificables, por supuesto, y no hiciese más falta que ponerse del lado del bueno. Y ahí tienes pues al indigenismo, el ecologismo radical, el feminismo de la última ola, etc. Es decir, tenemos una tesis con su antítesis y una lucha a muerte. Todo esto, ojo, he dicho el muro de Berlín, que es del 89, pero ya había aparecido previamente, ¿eh? Apareció en los años 70 y tomó ya nuevos bríos en los años 90 con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, para terminar rompiendo la década pasada, ya en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito de la comunicación. Porque todas estas cosas, cuando estaban en los departamentos de estudios culturales de las universidades, pues nadie se enteraba, salvo el que estaba metido en ese departamento. Pero en el momento en que esto pasa a periódicos, a televisiones, a cadenas de radio, pues lo vemos todo. Y además no solo es eso, sino que empieza a contagiarse a muchísimo más velocidad. Pero bueno, la dialéctica del marxismo, como ves, se mantiene, con su conflicto, su choque de contrarios, que necesariamente tiene que ser violento y una de las partes tiene que ser eliminada a la fuerza, su redención final, es decir, todos esos elementos religiosos que hacen característico al marxismo. Vamos, que no es casualidad que los mismos de hace 40 años, porque todavía hay muchísimo pensador que sigue vivo, que estaba escribiendo en 1980 y lo sigue haciendo ahora, está ya con muchos más años encima, pero bueno, pues esos mismos, los mismos que hablaban de la revolución, estén hoy metidos de hoz y coz en todos estos movimientos. Ya digo, no es casualidad, porque lo único que han tenido que cambiar es el nombre de la lucha, pero la pedrada la tienen igual en 1980 que en el año 2019. Bien, vamos ahora con Javier, que al hilo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, un tema que se ha tratado mucho aquí, se sigue tratando en la Contracrónica, tiene un comentario. Creo que tienes toda la razón del mundo cuando dices que detrás de esta guerra comercial lo que hay es un problema político. Y es que lo que Trump le exige a la República Popular de China hacer es algo muy razonable. Es más, sería bueno para su economía. Porque, por ejemplo, lo de la violación de los derechos de propiedad intelectual es también nefasto para la mayor parte de las empresas chinas, que no pueden competir debidamente en el mercado global, que eso ahuyenta a gran parte de la inversión extranjera. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Realmente que comunismo y libre mercado son incompatibles. Y los comunistas chinos se han intentado beneficiar de lo que produce el libre mercado, pero se han encontrado con efectos secundarios. ¿Cuáles? Pues por ejemplo las protestas de Tiananmen, por ejemplo el Falun Gong. Y ahora tenemos una cosa peor, y es que cada vez las alas más beligerantes del Partido Comunista China están teniendo mucha influencia, están teniendo mayor influencia. El Ejército de Liberación Popular no se está callando. Está empezando a dar claros
signos de que a muchos generales y miembros del Partido Comunista no les gusta nada el discurso del crecimiento pacífico. Es decir, que hay gente dentro del gobierno chino que lo que quiere es hacerle la competencia directa a los Estados Unidos. Y cuando digo hacerle la competencia es ir a lo militar. Creo que el mayor problema no es Xi Jinping, sino ciertos sectores radicales del Partido Comunista que, si no son debidamente controlados, pueden generar un caos muy grande. Y no me gustaría ser demasiado pesimista, pero creo que hay elementos dentro del Partido Comunista Chino que pueden desencadenar nada más y nada menos que una tercera guerra mundial. En fin, espero que las negociaciones vayan por buen camino y que no sea este ala más radical del Partido Comunista la que acabe tomando el poder y acabe generando un desastre. Y no porque vayan a conquistar el mundo, que desde luego en una guerra con Estados Unidos no durarían nada, pero sí que podrían causar daños serios. Bueno, Javier, desde el punto de vista militar, China es muy inferior a Estados Unidos. Creo recordar un programa hace no mucho en el que daba incluso los números de soldados y el número de aeronaves que tienen, etc. Vamos, en todos los aspectos, el que tomemos. Tienen además otro problema los chinos, de tipo estratégico. Al margen de que lo que sí tienen es mucha gente, pero bueno, India tiene también mucha gente al final y por supuesto la India tampoco puede soñar ni siquiera medirse con el ejército de Estados Unidos. Hace falta algo más que carne de cañón para ser el líder. Hace mucho tiempo que la carne de cañón no basta para ser el líder militar del mundo. No lo sé, hace, qué sé yo, 3.000 años, pues igual, pero hoy por hoy, y desde hace ya mucho tiempo, no basta. No olvides que los ingleses, los portugueses, llegaron a China y pusieron el imperio, pero de rodillas, con unos barcos a vela, siendo muchísimos menos y estando en la otra parte del mundo. Así que no es suficiente el número de personas. Pero bueno, en este caso, aparte de que Estados Unidos tiene 1 millón de personas movilizadas, pero bueno, eso dejándolo al margen, China tiene un problema estratégico en este aspecto. A ver, tiene acceso al mar, gracias a una franja costera muy grande, de varios miles de kilómetros. Cualquiera que vea el mapa de China lo podrá ver, que da al Océano Pacífico. Pero delante de esa costa hay una cadena de islas que va de Japón a Filipinas, que China no controla. En esa cadena de islas estás tú, de hecho, Javier. Una de las islas es la de Formosa, la de donde está Taiwán. Luego tienen fronteras terrestres los chinos, con varios países, además, un montón de ellos, algunos importantes, como Rusia o como la India, al margen luego en el sur de los de Indochina o con Mongolia, por lo que podría ser atacado por diferentes frentes si buscase problemas, si esos militares granujas de los que me has hablado, que quieren organizar la Tercera Guerra Mundial, se decidiesen con ella. Bien, como ves, lo tienen difícil. Pero muy difícil, lo tiene muy difícil tanto para ser un imperio marítimo, como fue en su momento el Imperio Español o el Imperio Británico, como para ser un imperio de tipo terrestre, como el Imperio Ruso o el Imperio alemán del siglo XIX-XX. De hecho, en la historia de China, si la recorremos un poquito así a vista de pájaro, una de las cosas que observamos es que solo hay un gran imperio internacional dentro que exceda las fronteras de lo que ha sido la China histórica. Y ese fue el imperio mongol de los siglos XIII y XIV. Pero no era un imperio chino, sino un imperio mongol. Los mongoles liquidaron a la dinastía Song en el siglo XIII y se anexionaron todo el reino del medio, que es como se dice China en chino, vamos, tú lo sabes mejor que nadie. Zhongguo, pues lo anexionaron y así lo tuvieron anexionado durante casi 2 siglos. Bien, vamos ahora con Ricardo, que nos pone sobre la mesa un dato del que se ha hablado mucho en esta última campaña electoral. Hola Fernando, te he enviado un artículo en donde dice que 30 de los 47 asesinatos ocurridos en el año 2008, en el año 2018 lo han cometido personas de nacionalidad española y el resto por los extranjeros. Cualquiera que sepa hacer una resta y analizar las proporciones se dará cuenta que es un porcentaje demasiado alto para el número de extranjeros que hay en España. Simplemente enviarte este artículo para que lo comentes en tu programa y enhorabuena. Efectivamente, Ricardo, los asesinatos, y no solo los asesinatos, sino la delincuencia en general, siempre es más alta entre extranjeros que entre la población local. Pero vamos, esto es así desde siempre.
no es una cosa nueva. En la antigua Roma, la capital, la ciudad de Roma, que estaba llena de inmigrantes llegados desde todo el imperio, los que habían venido desde fuera, ya fuesen galos, hispanos, griegos incluso, sármatas que venían de todos los rincones del Mediterráneo, estos tipos delinquían más que los nacidos en Roma. Las razones son fáciles de imaginar. Pues el desarraigo, la edad, son jóvenes por regla general los inmigrantes, la marginación. Es decir, que un tipo de 19 años, recién llegado y sin vínculos aquí o en el lugar de acogida, y que viene además con lo opuesto, pues es más probable que delinca que uno de 48 años, nacido aquí, con familia, trabajo, redes afectivas y asistenciales, y que además vive con cierta comodidad. Estarás conmigo que entre ambos, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades de dedicarse al robo? El resultado es que los inmigrantes son el 10% de la población, estos son datos de España, pero cometen aproximadamente el 25% de los delitos. Pero si te fijas, no son los inmigrantes llegados desde Alemania o desde el Reino Unido, que hay un montón de ellos en España, casi todos son mayores y casi todos jubilados y bien situados, sino los llegados desde el tercer mundo. Lo que viene a confirmar que los ingredientes del delito en este caso son el desarraigo, lo que te he dicho antes, la juventud, la marginación. Luego, si a eso le sumas cierta impunidad, es decir, que los delitos no se persigan, pues un poco lo que hemos podido ver a lo largo de los 2 últimos años en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Es decir, que un tipo, o bandas enteras, campan a sus anchas por la ciudad sin que la policía haga nada o no de abasto. Claro, si sumamos todo eso, el índice de criminalidad aumenta. A ver, en España la impunidad es baja, esa es la realidad. Y la criminalidad también, bajísima. En España quien delinque suele pagarlo. La policía además es buena y el sistema de justicia también lo es. Pues claro, si lo comparamos obviamente con lo que hay por el mundo. Evidentemente, para que eso se mantenga, pues hay que perseverarlo en lo que se ha estado haciendo bien durante las últimas décadas. Es decir, mantener bien financiado todo el sistema de justicia, policía incluida, por supuesto, y mostrar por parte de la población una intolerancia absoluta frente al crimen. Es decir, no buscarle justificaciones ni desfallecer en su denuncia. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Fernando, que tiene una solicitud y una pregunta sobre Ciudadanos. Buenas, Fernando. Era para hacerte una sugerencia y una pregunta. En primer lugar, con respecto a la sugerencia, no sé si sabes que Spotify desde hace meses contempla la posibilidad de reproducir podcasts en español. No obstante, no he sido capaz de encontrarte ahí. A ver si pudiese echarle un vistazo para publicar ahí la contra también. Y con respecto a mi pregunta, querría saber tu opinión acerca del veletismo de Ciudadanos. En concreto, ¿tú piensas que es factible que la falta de principios en dicho partido acabe con Rivera y termine con figuras como Inés Arrimada o Juan Carlos Bermejo al frente del partido? ¿O por el contrario tendremos que ver cómo un partido prometedor en ciertos aspectos acaba hundido por el tacticismo y la conveniencia electoral de Rivera? Un saludo y felicidades por el programa. Pues a ver, Fernando, en cuanto a lo primero, la contracrónica y la contrahistoria, esto lo he dicho ya en muchas ocasiones aquí, son 2 espacios exclusivos de iVoox y de YouTube. Solo se pueden escuchar ahí, nada más. De la misma manera que si quieres ver House of Cards, pues tienes que pasar por Netflix. A ver, iVoox tiene un programa de patrocinios que permite que este programa siga existiendo. Y YouTube no tiene ese programa, pero comparte conmigo los ingresos de publicidad. Spotify no tiene ninguna de esas 2 cosas. Por lo tanto, tanto para mí como para ellos, creo que es una ventaja. Esa es la razón por la cual este programa es exclusivo de 2 plataformas. Las 2 son plataformas grandes. iVoox en el tema del podcasting es la principal en lengua española. Y YouTube, pues, ¿qué quieres que te diga? La principal plataforma de vídeo de todo el mundo. Respecto a lo segundo, pues lo de Ciudadanos. Pues hoy veremos si el electorado pasa factura a Albert Rivera por el veletismo del que hablas. Si pierde muchos votos y escaños, la situación para Rivera va a quedar muy comprometida, esa es la verdad, y tendrán que buscar un sustituto o una sustituta. A ver, podría ser Arrimadas, como bien apuntas, pero me temo que no es la única
que está en la cola para suceder a Rivera, si es que al final hay que sucederle. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, nos despedimos hasta mañana. En fin, no hace falta que os diga de qué va a ir el programa de mañana, porque hoy se están celebrando elecciones generales en España. Así que el programa de mañana, seguro, os lo garantizo, vamos, a no ser, qué sé yo, que se averíen los sistemas de recuento. Y bueno, en ese caso también haríamos un programa. Mañana, que será lunes 11 de noviembre, habrá programa sobre las elecciones españolas, los resultados y lo que ha salido de ahí, que, os lo digo sinceramente, no tengo ni idea de lo que va a salir de ahí. No puedo hacer ningún tipo de pronóstico. Normalmente no los hago, pero en esta ocasión menos todavía. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.